Muy buenos días para todos y todas. Sean bienvenidos a este espacio de Unicatólica, nuestra sede centro. Hoy en el marco de Unicatólica La Plaza, un espacio que nos hemos pensado para compartir, discutir, debatir diferentes temas en torno al derecho. Hoy vamos a abordar el tema de la discapacidad, ¿sí? Y para eso tenemos 4 invitados muy especiales con los cuales queremos dialogar en torno al significado de la discapacidad en nuestro país, en ese ejercicio de reconocimiento de derechos y también en ese ejercicio de reconocer los procesos de inclusión en el marco actual de nuestro desarrollo de Estado social de derecho. Hoy contamos entonces con la participación de Carmen Otálora. Ella es psicóloga, tiene una profesión en fonoaudiología, terapeuta funcional de la Universidad del Valle, con 23 años de experiencia en el área de preescolar y escolar, en los procesos de habla, voz y lenguaje y en atención a población con discapacidad cognitiva y múltiple. Coordinadora técnica de Progresar, Fundación Centro de Educación Especial desde el 2018 y es adulta voluntaria en la Asociación Scout de Colombia en la región del Valle. También nos acompaña Michael Llanos Montealegre, estudiante de Derecho de nuestro programa Unicatólica, Juan José Betancur, abogado, especialista en Derecho Privado, docente universitario y asesor del consultorio jurídico Unicatólica, y Olmes Villaquirán Cuero, que también es estudiante de Derecho de nuestro programa, auxiliar administrativo de la Alcaldía de Yumbo. Además, también se ha desempeñado como líder en los procesos de discapacidad y comunicador social y especialista en gestión pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy queremos que todos nos permitamos encontrarnos en este diálogo sobre el reconocimiento de la discapacidad como un nuevo escenario para ejercer nuestros derechos ciudadanos, tener la oportunidad de contar con estudiantes que cuentan con discapacidad. Es también para nosotros una oportunidad de visibilizar nuestro programa como una ventana hacia esas apuestas de Unicatólica para incluir los procesos de reconocimiento de derechos, para transformar comunidades y para construir esa tan anhelada paz que creo que pasa por todos los escenarios de educación superior, de educación media, primaria, donde todas las personas con discapacidad son parte del proceso de inclusión. Así pues, hoy queremos desarrollar este conversatorio en torno a 2 preguntas claves. Vamos a iniciar con la primera. Cada uno de nuestros panelistas va a tener un espacio de 3 minutos para dar su perspectiva. Luego desarrollamos la segunda pregunta y abrimos el micrófono a nuestros asistentes. Entonces, esta primera pregunta gira en torno a qué implica la discapacidad en el contexto actual desde su campo de acción, entendiendo que además aquí contamos con una profesional en el campo de la discapacidad, 2 estudiantes que viven, ¿sí?, esa experiencia y nuestro docente del consultorio jurídico. Iniciamos así con Carmen Otálora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Frente a esta pregunta, es muy importante entender que nuestros contextos institucionales en los que generalmente yo trabajo, que son las instituciones de educación especial, la discapacidad cobra un protagonismo muy importante porque es muy complejo para las personas con discapacidad cognitiva puntualmente acceder a procesos de educación regular. Entonces la discapacidad finalmente termina siendo muy resaltada es cuando el contexto donde esa persona se desempeña le genera unas barreras, no crea los espacios de accesibilidad, no permite que estas personas con discapacidad puedan participar en donde requieren esa participación. Entonces, digamos que en ese sentido cobra el nombre de discapacidad finalmente. Buenos días. Para darle
respuesta al interrogante que nos plantea la doctora, yo cambiaría esa palabra, discapacidad, por diversidad funcional, que para mí engloba un todo, porque más que la discapacidad física o la discapacidad cognitiva, que obviamente son unas tipologías de discapacidades clínicamente hablando, para mí la discapacidad va más que todo en la parte psicológica, porque una persona con discapacidad puede que sus piernas o su sistema mentalmente no funcione como todos, pero si tiene esa fuerza de voluntad puede lograr grandes cosas. Ese es como el mensaje que yo vengo a impartir hoy acá, porque si nos hubiéramos quedado solamente con ese concepto de discapacidad, yo por lo menos tengo una discapacidad llamada displasia espástica. Si yo me hubiera quedado, o mi mamá se hubiera quedado con ese concepto, yo posiblemente no estaría en ese momento junto a ustedes. Entonces ese es como el concepto desde mi punto de acción, es llevar ese mensaje de inclusión y de que cambiemos el término, porque hablando también se entiende la gente. Entonces cambiemos el concepto de discapacidad por diversidad funcional, porque eso ayuda a que el lenguaje sea más inclusivo y menos ofensivo, porque el término también es discriminatorio. Bueno, primero que todo, saludar también a mis compañeros aquí de panel. Jenny, muchas gracias por esa presentación, a quienes nos acompañan el día de hoy aquí. Y yo voy a empezar resaltando un poco lo que acaba de decir Michael, porque justamente ese tema de la forma en la que nos referimos y de los términos que utilizamos es bien importante, sobre todo cuando hablamos de este tema de discapacidad. Y ya hoy en día, y lo hablo desde mi campo de acción, un poco siguiendo la pregunta, pues yo soy abogado, ¿cierto? Y ya hoy en día uno podría hacer un recorrido histórico de todo lo que la discapacidad ha significado. Si nos vamos desde ese modelo de prescindencia que se utilizaba antes, pasamos por el médico rehabilitador, llegamos al de hoy con el modelo social y con el enfoque de derechos humanos, pero ya en este momento ese modelo social está transformándose. Sí, a pesar de que acá en Colombia es nuevo, porque tenemos una ley bastante reciente del año 2019 que, digamos, modificó, transformó todo ese paradigma de discapacidad que teníamos, pues ya en otras instancias y en otras latitudes se está transformando el tema del modelo social. Estamos hablando ya de un paradigma de, tal como lo dice Michael, diversidad funcional. Y creo que allí ha sido bien importante, y por eso también es maravilloso contar con Michael y con Olmes en este espacio, porque incluso desde el seno de Naciones Unidas, cuando se empezó a discutir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, algo que las mismas personas con discapacidad dijeron fue: nada de nosotros sin nosotros, ¿sí? Y eso es bien importante, porque ¿quién mejor para conocer una situación de estas y saber qué se necesita que alguien que vive la experiencia, ¿sí? No podríamos hablar, y mal haríamos además, de la experiencia de otros sin haberla vivido. Entonces creo que allí es bien importante, y ciertamente desde el derecho, y quienes somos abogados, quienes también trabajamos de pronto en la defensa de intereses de terceras personas, pues tenemos que hacer un cambio de mentalidad y un cambio de chip, porque también un poco lo que decía Carmen, desde la normativa actual, la discapacidad es básicamente eso: una barrera que se establece para el acceso a determinados servicios y a determinadas instituciones. Eso es lo que nos dice la ley, eso es lo que nos dice la convención. Pero la barrera no siempre es un obstáculo físico, la barrera también es mental. Como yo, desde mis propios estereotipos, desde mis propios paradigmas, empiezo a generarle barreras a aquellas personas que, si yo no estableciera esas barreras, posiblemente no la tendrían.
Entonces empieza también esa necesidad de cambio del chip que tenemos nosotros como seres humanos, como personas, y entender todos estos cambios que se vienen gestando, que se vienen presentando, y ciertamente ahora nos estamos terminando de acostumbrar al modelo social en Colombia, pero ya tenemos que acostumbrarnos a uno totalmente diferente, que vuelvo y repito, se viene ya gestando, y en otros países como Argentina, como Perú, como Chile, donde nos llevan años luz en este tema, y que de hecho sirvieron de apoyo muchísimo entre el año 2018 y 2019 para nuestro cambio normativo, pues tenemos mucho que aprender de allá. O sea, tenemos mucho que aprenderle a la legislación argentina, tenemos mucho que aprenderle a los movimientos sociales que se han gestado sobre todo en Argentina y que fueron fundamentales y significativos para la discusión y la creación de la Convención de Naciones Unidas, que creo que también es como el pilar fundamental de toda esta situación normativamente hablando. Gracias. Muy buenos días. A ver, este tema de la discapacidad pues ha venido durante la historia, ha venido transformándose, y las mismas personas que tenemos una situación de discapacidad, también ese trato también ha venido evolucionando. Tenemos que, mire, en el siglo XV a las personas en situación de discapacidad se escondían, las enviaban a unos centros especiales. En la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, el famoso Adolfo Hitler mandaba matar, el gobierno de Adolfo Hitler mandaba matar a las personas en situación de discapacidad, los metían a las cámaras de gas, a los niños, los niños en situación de discapacidad los dejaban morir por inanición. Y es a través de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial donde ya se viene a darle importancia a la discapacidad. ¿Por qué? Porque la consecuencia de la guerra dejó a muchas personas en situación de discapacidad. Entonces, a través de la proclamación de los derechos humanos, ahí empieza también a tener importancia la discapacidad. Y ha venido evolucionando y evolucionando, y no solamente a nivel internacional. Mire, hay aproximadamente 600 millones de personas en situación de discapacidad en el mundo. Dicen que en los estudios que es el 10% de la población mundial. Entonces se ha venido teniendo en cuenta a nosotros, las personas en situación de discapacidad. Colombia también ha evolucionado y tiene una cantidad de normas que nos benefician. Después de la Constitución Política de 1991, porque nosotros somos un Estado social de derecho, ahí se le dio importancia a la discapacidad, y venimos con la Ley 361 de 1997. Ahí se le da importancia porque ahí es la ley de inclusión de las personas en situación de discapacidad. Entonces se le ha venido dando importancia a esta población, ¿cierto? Hasta hoy tenemos cantidad de normas. Revisando este tema de la discapacidad, encontré una cantidad de normas que nos benefician, que inclusive nosotros, la población, ignoramos que tenemos esos instrumentos para exigir nuestros derechos. Entonces nosotros en este tiempo el reto que tenemos nosotros es eliminar barreras, no solamente físicas, arquitectónicas. Aquí las vemos en este edificio tan bonito, pues que es historia, que es patrimonio histórico y cultural de Colombia, ¿cierto? Pero tenemos aquí barreras físicas, ¿cierto? Pero también tenemos las barreras sociales, porque parece ser que nosotros mismos no exigimos que hayan campañas en nuestro país para que se vaya concientizando a la sociedad que nosotros, las personas en situación de discapacidad, somos personas que tenemos unas ciertas limitaciones, pero que esas limitaciones o esas barreras, eliminándolas, hace que nosotros estemos interactuando con todos las personas que llamamos normales.
Entonces, ese es el reto que tenemos, y es mostrar esas barreras no solamente físicas, sino también las barreras sociales. Yo tengo una anécdota. Cuando recién ingresé a la alcaldía del municipio de Yumbo a trabajar, me nombraron allí en el cargo, ¿sí? Cuando la jefe dice, allí viene este muchacho, yo no sabía que él era una persona en situación de discapacidad. Yo creo que él no puede con el cargo que le vamos a dar, por solamente ser persona en situación de discapacidad. Afortunadamente allí trabajaba una amiga y le dijo, no señora, usted está equivocada. Primero trátelo y después tenga un concepto diferente y va a ver que él va a poder con el cargo. Pues ella cambió después de pensamiento y me pidió una disculpa. Y yo le dije, sí, claro, por ignorancia social nos tratan de esa forma. Gracias. Muchísimas gracias a los 4 por ese aporte, y creo que nos quedamos con varias ideas claves de este ejercicio. Y la primera es entender que discapacidad no es igual a incapacidad, que son 2 contextos totalmente diferentes, y que en este ejercicio de reconocer no solamente los derechos de las personas con discapacidad, sino los nuevos escenarios que enfrenta nuestra sociedad, pues vemos la diversidad como una oportunidad, ¿sí? Nos decía Michael algo importante, y es la diversidad por discapacidad, y esa diversidad funcional que sitúa también los diferentes tipos de diversidad que nos llevan a pensarnos un nuevo modelo social, ¿sí? Que nos decía también Carmen, la discapacidad en los contextos educativos, y nos los resalta también Olmes, no solamente pasa por la forma en que están diseñadas las estructuras físicas, sino cómo estamos construyendo esas relaciones desde lo social, cómo nos vamos adecuando, porque a pesar de que podamos resolver todos esos conflictos estructurales, si no resolvemos los conflictos y esas relaciones interpersonales, creo que no vamos a alcanzar nunca esa equidad ni ese reconocimiento efectivo de derechos. Y también quedarnos con la discapacidad no se aleja de los contextos de violencia. La discapacidad también es parte. Hoy nosotros, después de un conflicto armado, bueno, que sigue vigente, pero después de un acuerdo de paz tan importante en el que firmamos y reconocimos diferentes delitos, también se reconocieron los derechos de las personas con discapacidad. Ahí se entiende que la violencia y que el marco del conflicto armado nos dejó a diferentes personas con unas condiciones diferentes a las de su nacimiento, y que les tocó aprender a sobrellevar estas nuevas realidades. Quisiera que Carmen nos contextualizara un poco sobre cómo entendemos la discapacidad, porque sé que la Fundación Progresar hace un trabajo bellísimo con la discapacidad cognitiva, pero también hay otros tipos de discapacidades. Hoy Michael también nos lo estaba mencionando, y Olmes nos lo evidencia, ¿sí? Que esa discapacidad a veces se entiende como la incapacidad porque encajamos a todas las discapacidades en un mismo contexto. Entonces sí que quisiera que nos contextualizara sobre esa realidad. Bueno, inicialmente sería entender un poco que existen unas nomenclaturas para la discapacidad, que es importante también ponerles nombre. Yo también estoy de acuerdo con que la diversidad funcional es importante ponerla en la mesa, pero ponerle nombre también a cada discapacidad es muy importante, porque es la manera en la que vamos a poder abordar a cada una de ellas. Entonces, entendiendo que existen las discapacidades sensoriales, ¿sí? Son las discapacidades visuales y las discapacidades auditivas. Está la discapacidad motora o física, está la discapacidad intelectual, ¿sí? Y la discapacidad psicosocial, donde están involucradas, digamos, toda esta parte mental o autismo. Entonces es muy importante sí poder darle el nombre, porque ese nombre es el que también ha permitido que en este momento las leyes existan, ¿sí? Pero por supuesto, ya en el hacer, en el proceder, es muy importante entender que todos somos diversos, o sea, todos. Yo uso gafas, ¿sí? Entonces, si no las tengo, en este momento no las tengo un problema para leer, y allí entra
que no tengo la ayuda técnica para poder participar de algo que me están preguntando. Si tú me llegas a pasar la pregunta en este momento que debo contestar, no la voy a poder contestar tan fácil y tan rápido porque no lo voy a poder leer. Entonces, en ese sentido, ya hay una discapacidad, ¿sí? Por eso, lo que pase alrededor de nosotros es lo que posiciona la discapacidad, ¿sí? En Progresar Fundación, puntualmente trabajamos con personas con discapacidad cognitiva de base, y asociado tenemos dificultades motoras, autismo, síndrome Down, sensoriales, ya sea visuales o auditivas, y tenemos chicos adultos, jóvenes y adolescentes, no tenemos niños. ¿Por qué? Porque los contextos escolares o los contextos educativos para los niños o los servicios de salud están puestos, es para los niños. Ya los chicos de 14 años en adelante van perdiendo oportunidades, van perdiendo privilegios para poder acceder a ciertos servicios. Más o menos como que tienes 14, ya, hasta aquí llegaste, no puedes dar más. Progresar nace precisamente para poder cubrir esas necesidades de independencia, autonomía, participación de las personas con discapacidad cognitiva. Y allí, pues obviamente lo que hacemos es promover esa independencia y la autonomía. Y para las familias, y ahora que decías algo, y era que la discapacidad estaba muy puesta en los contextos de guerra, para mí la discapacidad también hay que mirarla mucho en los contextos de pobreza. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas con discapacidad no tienen toda la accesibilidad que deberían tener en empleo, transporte. O sea, hay muchas cosas que para esas madres cabeza de hogar, por ejemplo, de ese chico con discapacidad, no van a poder acceder. Si esa mamá va y trabaja, no puede cuidar a su hijo, ¿sí? Y si no puede cuidar a su hijo, pues el hijo puede perfectamente perder oportunidades, morirse de hambre, o sea, mil cosas. Entonces, esos espacios también hay que visibilizarlos. Y es que esas familias que tienen esta persona con discapacidad en casa tienen muchísimas más dificultades para acceder a procesos de educación, de salud. Les toca pelear las tutelas, aquí con ustedes saben más de eso que yo, pelear con tutelas, con derechos de petición, solo para que les den un tarro de leche o para que les den una camilla o transporte para poder acceder al servicio terapéutico o educativo. Entonces, todo eso para esa madre, por ejemplo, es ir 3-5 veces a la semana a un servicio donde va a gastar más transporte de lo que va a poder obtener como respuesta para el servicio para su hijo. Entonces, muchas veces, y digamos un poco lo que tú decías de la fuerza de voluntad, sí, claro, algo personal es muy importante que esa familia o esa mamá o ese chico quiera salir adelante, quiera avanzar, tenga digamos una fortaleza personal, pero muchas veces el contexto en el que está esa familia no se lo permite. En la loma, en la estrella, arriba, donde no pueden sino bajar a pie para poder acceder a una guala que luego los va a llevar a otra parte. O sea, ese tipo de cosas no las vivimos todos. Sí, solo el que lo vive, que decías tú, es el que lo siente. Entonces termina siendo muy importante revisar a cada persona en quién es, cómo es su familia, qué contexto social, económico tiene alrededor que le ha permitido o salir y catapultarlo para que pueda avanzar, o definitivamente es lo que lo va a limitar en términos sociales, definitivamente. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, ese contexto. Bueno, ya con este contexto sobre la discapacidad, vamos a algo importante, y es
las redes de apoyo, ¿sí? En diferentes contextos de violencias, violencias de género, violencias de discriminación racial, violencias de discriminación por discapacidad, se habla de las redes de apoyo, pero estas redes de apoyo viven además unos retos y unos desafíos. Y cuando hablamos de las redes, estamos hablando de que no solamente la familia o el núcleo familiar cercano, sino toda la sociedad. ¿Quiénes están ahí? En la universidad, los docentes, los administrativos, en la escuela, el profesor inmediato, en fin. Estas redes de apoyo se van alimentando de diferentes actores en torno a la persona que está sufriendo, ya sea la violencia o quien vive la discapacidad. Y algo muy interesante que veía en algunas propagandas, y es que no debemos hacer con las personas con discapacidad, y es: no ayudes sin antes preguntar, ¿sí? No tomes los elementos, o sea, aquí no podemos venir y coger las muletas sin su permiso, porque es una extensión también de su ser y de su movilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas no debemos hacer con las personas con discapacidad? Esperar a que ellas manifiesten la forma correcta en que quieren ser ayudadas. Y en ese sentido, con estas redes de apoyo, creo que todos vivimos, desde los núcleos familiares hasta el Estado como tal, unos desafíos y unos retos. Y esa es la siguiente pregunta: ¿cuáles, desde su perspectiva, desde su experiencia de vida, desde sus liderazgos, desde su ejercicio profesional, son esos retos y desafíos que hoy vive la sociedad? Es decir, todos los que estamos aquí en estos entornos y compartimos diferentes contextos, y muy importante aún, el Estado, ¿sí? Aunque del Estado seamos parte todos y todos construyamos parte de ese Estado, pues también hay una responsabilidad gubernamental que asume unos retos y unos desafíos en ese reconocimiento de derechos. Entonces, empezamos con Michael. Bueno, para darle respuesta a esta pregunta, el Estado colombiano, desde el contexto que yo lo analizo, porque yo estoy en una asignatura que se llama investigación, y mi proyecto de investigación es si el Estado colombiano garantiza la accesibilidad al trabajo de personas en estado de discapacidad. Y me pude dar cuenta en la revisión para la elaboración de mi marco teórico que la cantidad de tratados internacionales que Colombia ha suscrito referente a este tema son vastos, pero en el marco de la efectividad de que esos tratados sean llevados a la praxis, a la realidad, nos quedamos cortos. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que pasa con el Estado colombiano. El Estado colombiano sabe que la estructura geográfica, no solamente de la ciudad de Cali, sino a nivel nacional, no está predispuesta para personas con discapacidad muchas veces. Pero aún sabiéndolo y siendo conscientes de ello, no hacen nada para subsanarlo. Le dejan eso a entidades de índole privadas que hacen mucho más que las mismas entidades estatales. Lo que decía aquí la experta invitada, las tutelas, los derechos de petición, todo lo que tiene que pasar una persona con discapacidad para que sea reconocido su derecho. Eso no debería ser así. Una persona con discapacidad debería contar con un acompañamiento, no debería ser rogado ese derecho que tiene por el simple hecho de ser una persona limitada, discapacitada o con diversidad funcional. Entonces, para mí, el campo de acción del Estado colombiano sí se queda muy corto. ¿Y el interrogante cuál es? Y pues esos son los desafíos y retos también. Y en cuanto a nosotros, como personas discapacitadas, considero también que es no quedarnos callados, porque muchas veces nos quedamos callados, sabemos que las partes estructurales de la universidad, de la ciudad, no están preparadas para nosotros, pero nosotros mismos enfrentamos eso. Lo llevamos en nuestras costas y no hacemos nada para cambiarlo. Por lo menos yo les voy a contar algo muy puntual, sin que se me pasen los 3 minutos, y es que por lo menos yo he ingresado al mío, yo siendo persona con discapacidad, y creo que la base de todo es que las personas tengan cultura ciudadana. No hay cultura ciudadana.
una cosa tan básica como esa. Que eso no se necesita ser abogado, no se necesita ser profesional. Es cosa de intuito persona. Entonces, creo que esos son los retos. El primero, para el Estado colombiano, en síntesis, sería que los tratados que se suscriben no se queden solamente en el papel, sino que sean llevados a un campo de acción. Y para personas con discapacidad y para toda la sociedad en general, pues que ese campo de acción de la cultura ciudadana se logre materializar y no se quede solamente en ¿será que lo ayudo o no lo ayudo? Pregunte. Vamos con Juan José. Bueno, yo creo que hablar de retos y desafíos es hablar de un montón de cosas, ¿no? O sea, eso es en sí mismo un reto, sí. Porque hablar de retos y desafíos en términos de discapacidad hoy en día es irnos a cada sector. O sea, el sector educativo tiene sus propios retos en términos de discapacidad, el sector salud tiene sus propios retos en términos de discapacidad, la oferta o el sector institucional, yéndonos ya al Estado, tiene sus propios retos. Entonces creo que también todo tiene que ser mirado en perspectiva de dónde estoy o qué necesito. Pero yo no me cansaré de insistir en eso, y el principal reto que tenemos nosotros, y muy de la mano de lo que decía ahorita Michael, es generar un cambio de pensamiento. O sea, tenemos que dejar atrás el paradigma anterior. Tenemos que dejar de asumir, tenemos que dejar de suponer cosas. Fíjense con la anécdota que contaba Olmes, de entrada, solo con verlo, tal vez sin ni siquiera haberse presentado, asumió que no tenía las capacidades para realizar el trabajo para el cual fue contratado. Lo asumió. Tenemos que dejar de asumir ese tipo de situaciones. Ese es el primer reto que tenemos todos los colombianos y las colombianas. ¿Por qué? Porque también lo que decía Carmen es que todos necesitamos apoyos. Todos. Esta mañana me dijeron, está invitado a un foro. ¿Qué me pongo? Utilicé un apoyo. Le pregunté a mi hermana, ¿me veo bien con esto? Es un apoyo, ¿cierto? Entonces, todos utilizamos apoyos de una u otra manera cuando los necesitamos. Que de pronto hayan apoyos que sean formales y otros informales, claro, pero en últimas los necesitamos. Y en términos de la oferta institucional, de lo que el Estado tiene como reto, es justamente desde sus procedimientos, desde los trámites, ya sea en el sector salud, en el sector educativo, en el sector justicia. Sí, en el sector justicia es supremamente importante que quienes representan al Estado, esos funcionarios, sean los primeros llamados a generar ese cambio de pensamiento. Porque es que es sorprendente ver cómo, y a uno como abogado le consultan, personas que se acercan a instituciones públicas en donde todavía hoy les exigen presente su certificado de discapacidad, presente X o Y documento médico, cuando ya hoy en día, y vamos en 3-4 años del cambio normativo, no se exige y no deben exigir nada de eso para realizar un trámite. Es que no es obligatorio contar con un apoyo formal. Entonces creo que allí viene ese primer cambio. Esta semana, y eso fue justamente esta semana, tuvimos una experiencia un poco esperanzadora en ese sentido, y fue justamente en el sector justicia. Sí, tuvimos una audiencia en donde la parte que representábamos era una persona con discapacidad que requería un apoyo para la comunicación. ¿Por qué? Porque no podía comunicarse. Le era por su misma condición muy complejo comunicarse, y pues obviamente era una audiencia virtual donde estábamos a la merced del micrófono del computador, donde se requería que la persona escuchara, que entendiera lo que estaban diciendo los demás. Y allí tuvimos la oportunidad de que nos acompañara uno de los hijos de esa persona y decirle a la juez del proceso, venga, el señor requiere de este apoyo para la comunicación y para la comprensión. Y sin necesidad de que tuviéramos que presentarle o hacer más, digamos que trámites, la juez fue muy clara en decir, perfecto, usted lo requiere, le preguntó al señor y todo el tiempo lo dirigió hacia él, que ese es otro error en el que caemos. Porque claro, asumimos la persona tiene el apoyo, entonces yo dejo de dirigirme a la persona, invisibilizo a la persona y me voy para el apoyo. Tampoco podemos hacer eso.
Sí, el apoyo está para apoyar, más no para representar. Entonces creo que allí, por ejemplo, y repito, es una experiencia que es esperanzadora en el sentido de decir, listo, ya desde la institucionalidad, desde el Estado, se están generando esos cambios de pensamiento, que son importantes generarse, que es importante que se visibilicen también aquellas experiencias favorables, porque visibilizamos normalmente las experiencias negativas, resaltamos lo negativo, pero también tenemos que resaltar lo positivo y los avances que se han presentado. Porque vuelvo y repito, retos hay muchos, ¿cierto? Y cada uno tendrá que atender al sector en el que se esté materializando. Yo creo, ya como para resumir y redondear la idea, que retos y desafíos que tiene el Estado colombiano en este momento, y es urgente la revisión de la política pública que existe en materia de discapacidad. O sea, eso es fundamental. Porque esa política pública también genera esos mismos espacios. La política pública de discapacidad tiene cada uno de los sectores, el educativo, el empleo, ¿sí? En términos de empleabilidad, en términos de salud, y creo que allí es necesario revisar todo eso, también un poco para ir dejando normativamente hablando atrás lo que era el paradigma anterior. Sí, ya tenemos que dejar de pensar en la discapacidad en función del cuadro clínico, del cuadro médico. Porque el cuadro clínico es una cuestión completamente separada. Y tal vez cuadros clínicos complejos tendremos todos en algún momento de nuestras vidas. Pero no podemos seguir pensando en la discapacidad como un tema médico que requiera ser tratado, que requiera ser curado. Tenemos que empezar a pensar de la discapacidad en otra forma y de otra manera, y cuando lo hagamos efectivo en esa manera en cada uno de nosotros, vamos a empezar a ver avances reales de los retos que ya todos sabemos que tenemos. Entonces creo que el mayor reto principalmente es generar ese cambio de pensamiento, ese cambio de, y lo decía ahorita en mi primera intervención, ese cambio de chip que necesariamente lo tenemos que hacer. Ya después de eso, lo demás, que es un tema un tanto más estructural, un tanto más orgánico, pues vendrá y fluirá solo. ¿Por qué? Porque ya la persona que se va a encargar de hacerlo tiene ese nuevo pensamiento, tiene ese pensamiento que se adecúa a la necesidad. Entonces creo que allí ese es como el mayor reto que nosotros tenemos. Bueno, los retos que tenemos en la actualidad con relación a la discapacidad tiene que ver primeramente con el empoderamiento de nosotros, las personas en situación de discapacidad. A veces creamos instituciones como fundaciones y es bueno que nos organicemos porque hacemos, ejercemos poder a través de las instituciones que creamos. Entonces, a través de estas instituciones debemos exigirle al Estado el cumplimiento, como decía el doctor Juan, de las políticas, la política pública de la discapacidad a nivel nacional, departamental y municipal. A veces esas políticas se quedan ahí muertas porque no se exigen. Los funcionarios públicos a veces enfatizan su gobierno en otros temas, en otras poblaciones, pero dejan de lado la política pública de la discapacidad. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros intervenir y exigir. El edificio de la alcaldía de Yumbo era un edificio obsoleto y cuando se invitaba a las personas en situación de discapacidad a alguna reunión al consejo, era difícil acceder allá porque eran gradas, pero nosotros a través de una institución, una fundación, empezamos a exigir accesibilidad. Ya en el nuevo edificio, ya en el cumplimiento también de las normas técnicas y Contec, ya se dejaron los espacios de accesibilidad, porque nosotros intervenimos también cuando se iba a construir y exigimos que se le diera la accesibilidad a las personas en situación de discapacidad. Pues construyeron rampas y construyeron también un ascensor que le permite a las personas en situación de discapacidad llegar a las diferentes oficinas del Estado. Entonces ahí tenemos ese reto. El reto es exigir
que se cumplan todas estas políticas, que se cumplan todos los programas. Y otra cosa, la unión entre instituciones, porque es que yo veo en el tema de la discapacidad que a veces las instituciones no se unen para ejercer también ese poder que tenemos que tener nosotros, ¿sí?, dentro de nuestra sociedad. Y veo que una institución trabaja por acá, otra institución trabaja por acá, con un interés personal, pero cuando se trata de exigir nuestros derechos, no hay esa unión para exigir esos derechos. O sea, es un reto que tenemos nosotros que buscar o cumplir en este contexto actual. Muchas gracias por esas intervenciones. A partir de este momento abrimos nuestros micrófonos al público también. Quienes quieran participar, levantan la mano y le haremos entrega del micrófono. Bueno, mientras se animan a participar, quiero dejar varias reflexiones y recoger un poco lo que hemos planteado aquí como esos retos. Creo que uno de los más importantes es el tema de la cooperación, porque la cooperación no pasa solamente por las instituciones del Estado o las organizaciones internacionales, sino también por el día a día, las relaciones interinstitucionales. Hace poco, con un acercamiento que teníamos en la Fundación Progresar, Carmen nos contaba también un acercamiento que hacen. Yo le preguntaba, bueno, ¿cómo hacen si ustedes no reciben a toda la población y que tienen unos requisitos para que ellos sean parte de la fundación? ¿Qué pasa con el resto? Yo creo que ese es un ejemplo claro de lo que es la cooperación y me gustaría que me lo compartieras para entender un poquito de qué va la cooperación real, porque cooperación no es solamente el factor económico. A veces nos quedamos con eso. ¿Cuánto va a mirar usted, y con esto qué vamos a armar? Pero al final la acción queda en cabeza de uno solo, ¿sí? Y no hay una cooperación efectiva. Entonces sí me gustaría que nos compartieran esa experiencia que creo que es valiosa en este contexto. Bueno, para Progresar Fundación es muy importante que todos los actores que estamos allí involucrados con las personas con discapacidad realmente participemos en sacar adelante este proceso. Nosotros tenemos como Progresar Fundación un convenio con Secretaría de Educación, por ejemplo. Entonces digamos que ese es uno de los actores que trabaja con nosotros, pero sabemos que finalmente es insuficiente pues, los recursos que pueden girar o dar para este proceso. Progresar también asume su responsabilidad y lo hacemos a través de la generación de ingresos con un espacio que llamamos Pulguero, ¿sí? Y es un espacio en el que también hemos involucrado a las familias porque nos parece que es fundamental que ellos como familia también asuman la responsabilidad de sus hijos. Entonces siempre que llega un chico a la fundación yo les digo, esto es un proceso de como una banquita, tiene 3 paticas. Entonces esta banquita, si una patica falla, pues se cae. Entonces, Secretaría de Educación es una patica muy importante. Nosotros como Progresar Fundación también tenemos la otra patica muy importante en este proceso del pulguero, pero hay una fundamental que es la familia y ellos deben siempre garantizar que sus hijos vengan a la fundación, deben asumir ya sea en dinero muy chiquito o en tiempo el poder aportar a la fundación también para que el proceso se pueda dar. Tenemos también un voluntariado dentro de la fundación y este voluntariado nació cuando conocieron la fundación, se llaman las Damas Turquesas, que son de la empresa privada, son personas particulares que decidieron apoyar esta causa. O sea, de hecho, para ellas era desconocida la discapacidad. Nunca, que también creo que es parte de los retos y es poder hacer pedagogía a todas las personas. Tenemos muchísimas personas aún que desconocen que existe la discapacidad. ¿Por qué? Porque nunca se han topado, nunca se han encontrado con una persona con discapacidad, ni cerca. Para ellas, por ejemplo, era nuevo.
entender que existían personas con discapacidad, que había tantas necesidades, tantos retos para estas personas, y para ellas era muy fácil decir, siempre giremos un cheque, hagámoslo así. Ellas dijeron, no, eso no es lo que queremos hacer, vamos a armar un grupo donde digamos, yo soy administradora, voy a ayudar a la fundación para que pueda crecer. De hecho, ellas entraron a la fundación en un momento muy duro en el que íbamos a cerrar, porque no había recursos. Y dijeron, bueno, yo como administradora puedo ayudar a organizar a la fundación. Otra dijo, yo soy abogada, puedo apoyar a la fundación en toda la parte legal. Otra es psicóloga y hace otro proceso. Entonces, digamos que cada una en su saber, en su labor, ha apoyado a la fundación y no necesariamente con dinero. Entonces, asume cada persona una responsabilidad social para que las personas con discapacidad puedan obtener un servicio, puedan avanzar, puedan ser incluidas. Entonces digamos que ese proceso de cooperación es muy importante, que cada persona lo pueda asumir, o sea, pueda decir, yo doy mi parte, yo pongo mi parte. Muchas gracias, Carmen. Bueno, ahorita tenemos un par de preguntas del público, vamos a escucharlas. Bueno, buenos días para todos. Yo primero pues quiero darle las gracias a todos por pues compartirnos desde su experiencia de este tema tan importante para nosotros, que es la discapacidad. Mi pregunta va dirigida al profesor Juan José y es frente a la ley 1996 del 2019, y es que desde su experiencia, ¿cuáles cree que son los retos que se están presentando en la aplicación de esa norma, pues que hace un cambio fundamental y visibiliza y permite pues que estas personas con discapacidad pues puedan contraer derechos y asimismo obligaciones? Bueno, yo creo que allí hay que retomar un poco lo que nos decía ahorita Carmen, porque tenemos que entender las necesidades particulares de cada discapacidad. Y el reto está justamente allí. Por ejemplo, la ley nos habla del establecimiento de ajustes razonables. Ajustes razonables en procedimientos, ajustes razonables en temas arquitectónicos, como nos lo decía también ahorita Olmes y Michael, y ajustes razonables en muchos sentidos. Pero para nosotros ser capaces de determinar, y nos pasa a todos, esto no solamente es un tema de Estado, no solamente es un tema de autoridad pública, de servidor público, de EPS, de colegio, de universidad, esto es tema de ser humano. ¿Por qué? Porque yo, para poder entender y para poder establecer un ajuste razonable, yo debo entender la discapacidad que esa persona tiene. Porque no será el mismo ajuste razonable que requiera una persona con una discapacidad motora al que requiere una persona con una discapacidad cognitiva, ¿cierto? Entonces, creo que allí el reto principal frente a la implementación efectiva y real de la ley 1996, por un lado está el establecimiento de ajustes razonables y el entender cómo funciona el ajuste razonable dependiendo del tipo de discapacidad. Y por otro lado, tenemos las herramientas o los mecanismos que la ley 1996 contempla para el ejercicio pleno de la capacidad, que es otro punto que la ley de pronto nos ha dejado allí establecido, pero que realmente no ha sido efectivo en cuanto a su implementación. Y no ha sido efectivo, ¿por qué? Porque vuelvo a lo que decía ahora hace un momento. Nos siguen exigiendo documentos que no son obligatorios. Y entonces la ley nos dice, venga, si usted quiere tener un apoyo, pues formalice su apoyo, pero usted no necesita de su apoyo. Y viene también otra cuestión, y es el hecho de que la persona que lo va a apoyar a usted, si usted decide realizar ese apoyo, no puede, entre comillas, ser otra persona con discapacidad. Y resulta que sí puede, porque no va a poder ser. Entonces creo que allí viene también ese reto en la implementación de entender cuáles son esos mecanismos, que son tres muy particulares: la formalización de un acuerdo de apoyos, la celebración de una directiva anticipada o un proceso judicial de adjudicación de apoyos, ¿cierto? Entender cómo funciona cada uno y entender que para cada discapacidad el apoyo también es diferente.
¿Por qué? Porque no requerirá, y volvemos al mismo o a la misma lógica del ajuste razonable, no se requiere el mismo apoyo la persona con la discapacidad motora que la persona con la discapacidad cognitiva, ¿cierto? Entonces allí está de pronto el mayor reto, y que en particular la ley 1996 pues dejó establecidos esos mecanismos, pero no se ha tal vez preocupado, y creo que esto es un trabajo que la Procuraduría está haciendo bastante fuerte, de realizar la pedagogía correcta en todas las instituciones. Porque la ley 1996 pues sí es una ley que me establece allí mecanismos, que me establece derechos, pero necesita que alguien la gestione, ¿sí? Que alguien la mueva. Y ese es el trabajo que ha venido haciendo la Procuraduría, sobre todo en términos de capacitación a jueces, a notarios, a conciliadores, a personas que están involucradas en el trámite. Quienes somos conciliadores, por ejemplo, soy conciliador y tenemos que atender la formalización de un acuerdo de apoyos, tenemos que tener herramientas que escapan a lo jurídico, a lo legal, a mi disciplina como abogado. ¿Por qué? Porque cuando yo esté en ese trámite de formalización de un acuerdo de apoyos, yo tengo que entender la discapacidad de esa persona para poder establecer ese acuerdo, de acuerdo, valga la redundancia, a lo que la persona necesita, a lo que la persona quiere. Porque también hay que ver el querer de la persona. El querer y el sentir de esa persona es fundamental en ese trámite, en cualquiera de los tres. Entonces allí es donde está un poco el reto, y en términos ya un poco más legales, un poco más normativos, pues los decretos reglamentarios no se han preocupado por eso. Los decretos reglamentarios de la ley 1996 no se han preocupado por establecer una ruta de pedagogía clara de esa ley. Y el ministerio, y yo aquí parece que estuviera como echando pullas, y pues en realidad sí, porque el ministerio creyó que con hacer una cartilla que llamó ABC de la ley 1996 todo el mundo lo iba a entender. Y no pasa de esa manera. Necesitamos salir a la comunidad, necesitamos llegar al terreno, necesitamos generar espacios en colegios, en EPS, en centros de salud, en universidades, en donde realmente se ponga sobre la mesa cómo entender la discapacidad con enfoque de derechos humanos. Porque la cartilla está ahí y usted la encuentra en internet, pero también para encontrarla usted tiene que querer buscarla. Y no podemos esperar a que todos quieran buscar esa cartilla para entender la ley 1996. Tenemos que llevarlo, porque si no el paradigma va a seguir. Porque si no vamos a seguir en el mismo error que teníamos antes de asumir un montón de cosas que no debemos asumir sobre las personas con discapacidad. Por acá tenemos otra participación. Bueno, gracias, buenos días. Yo los escucho y son muchas las incógnitas que llegan a mi cabeza, ¿cierto? Cuando hablan de la ley 1996, yo la comprendo como una reacción que tiene el Estado frente a unos compromisos internacionales que no ha cumplido, ¿cierto? Y entonces reacciona. De ahí que existan tantos vacíos en su aplicación, porque estamos reaccionando y no nos estamos pensando, ¿cierto? En mis cuestionamientos hay uno de carácter deontológico y otro ontológico, ¿cierto? Y hay otro del lenguaje. Cuando hablo del carácter deontológico es cómo deberían ser las cosas, ¿cierto? Frente a cómo realmente son, que es el carácter ontológico. Por eso cuando Olmes hablaba de la reacción de la persona que iba a ser su jefe, digamos, se pregunta uno, ¿quién es la persona que representa la discapacidad o que la posee más bien? ¿Cierto? Pero también me cuestiono el prefijo dis, y ahí le doy la razón a Michael, ¿cierto? Porque el prefijo dis, aunque no realmente lo representa, así ha sido utilizado como un sinónimo de malo. Y cuando hablamos de eutanasia, el prefijo eu significa bueno, entonces para hablar de una mala muerte hablamos de distanasia. Otros lo han acomodado y han dicho cacotanasia, ¿cierto? Que me parece un poquito más ajustado. Entonces cuando se habla de discapacidad, el término o el significado imputativo a ese significante ha sido en términos de malo.
Entonces, digamos, el lenguaje también tiene una connotación de agresión respecto de una diversidad, ¿cierto? Y estoy de acuerdo con que sea una diversidad funcional porque, entre otras, si no existen las barreras, pues la diversidad como que empieza a diluirse, ¿cierto? Entonces, realmente deberíamos de buscar una imputación distinta, ya no al significado, sino al significante, ¿cierto? Que realmente merece la condición especial, si es que puede llamarse especial. En ese sentido, no es una pregunta que tengo, sino una reflexión, ¿cierto? Es decir, como permanentemente estamos reaccionando ante aspectos que nosotros no planeamos y no programamos como cuestionamientos a resolver o problemas si se quiere resolver, porque en técnica debería uno plantear problemas para poder presentar soluciones, ¿cierto? No porque en sí sea un problema, sino porque es la forma de resolverlo, es la forma de conocer además, ¿cierto? La forma de conocer es a través del planteamiento de problemas y la mejor forma de plantear problemas a través de preguntas, y eso lo veíamos anoche, ¿cierto? En el coloquio. Entonces, más que una pregunta para ustedes, es una reflexión, ¿cierto? ¿Cómo pensar de manera holística el abordaje de lo que algunos llaman diversidad funcional y que otros llaman discapacidad? Pero muchas gracias. Creo que con esa pregunta me voy a quedar para la reflexión final. Sí, y para cerrar, pues quedarnos con diferentes comentarios que hicieron. Creo que ya hablamos de la cooperación y Carmen nos explicó muy bien qué es eso de cooperar, ¿sí? Y cómo se materializa realmente en estos escenarios, no solo de discapacidad, sino en todo escenario donde queramos hacer transformación social, que es pues además, haciendo cuña publicitaria, uno de los propósitos de nuestra universidad y de nuestro programa en Derecho. Superar las barreras de la discriminación comprendiendo la diversidad. Creo que nos queda esta reflexión pensando que sí es necesario reconocer que hay diversidad en la forma en que nos expresamos, en la forma en que vivimos, cómo desarrollamos nuestras capacidades, ¿sí? Porque algo nos decían ahorita en la intervención, y es, a pesar de esas discapacidades, encontramos unos talentos que ni yo con todas mis habilidades que supuestamente tengo puedo, ¿sí? Y creo que eso también es muy válido. Ese reconocimiento de la diversidad nos lleva entonces a entender que sí existe la necesidad de transformar esas barreras estructurales, pero que esas barreras estructurales son finalmente consecuencia de haber transformado las barreras sociales que tenemos, esas barreras mentales, esos prejuicios, esos juicios que nos hacemos a priori o solamente con ver la condición de una persona. Creo que ahí es donde está la clave para poder entender que existe la necesidad de transformar una barrera estructural. Primero hay que vencer esas barreras en nuestra construcción personal y en nuestra forma de relacionarnos. Y una segunda reflexión es hacer visible la diversidad para saber cuáles son las oportunidades sociales, políticas y sobre todo estructurales que realmente tenemos. Y va de la mano de la reflexión anterior. Necesitamos visibilizarlo no solamente a través de acciones populares, ¿sí? Como transformemos el parque y quitemos las gradas y pongamos una rampa, ¿sí? Sino de decisiones políticas, legales y normativas. Michael nos dejaba un llamado más que una reflexión, y es: tenemos infinidad de normas que nos ayudan e impulsan estos procesos de reconocimiento de derechos. Tenemos infinidad de tratados que reconocen y dan un lugar a estas personas con discapacidad para que puedan acceder a los derechos que tienen. Pero, ¿cómo materializamos estos procesos? Y ese es el llamado hoy. Que la norma no se quede solo en el papel y en los anaqueles de los juzgados, de los magistrados, de los tribunales y de las bibliotecas. Hoy que se queden en los anaqueles virtuales, ¿sí? Ahí reposando, o en el ejercicio del aula. Sí, nos decía Carmen, hay personas que nunca conocieron a alguien con discapacidad, que no conocen y no dimensionan qué significa la discapacidad. Pues acerquémonos a esa realidad, ¿sí? Sin desnudar todas esas heridas que pueden haber detrás de los procesos de discapacidad, pero sí
permitiéndonos crear una sociedad más consciente de que existen diversidades y que debemos atenderlas como corresponda a cada una. Para cerrar, me gustaría que nos regalaran una frase en medio de este tema de la discapacidad para quienes nos escuchan hoy, para quienes nos escucharán después cuando podamos compartir este foro. Una frase para cerrar y que engloba mi percepción personal. Lo quiero, lo puedo y lo voy a lograr. Esa es la frase. A ver, la frase es el poder del amor. Yo creo que el amor transforma a todos y si empezamos a amarnos los unos a los otros, vamos a mejorar esta sociedad. Bueno, yo creo que la frase sería: yo soy parte del cambio y en ese cambio debo ser acción. Bueno, yo tal vez voy a utilizar una frase que no es propia, pero que siento la necesidad de replicar enormemente, y es quedarme con esa de nada de nosotros sin nosotros, que me parece que es fundamental esa inclusión, porque pues no podemos estar hablando de cosas que no nos tocan, que no vivimos. Entonces yo sí me quedo con esa frase y la replico una y mil veces, de nada de nosotros sin nosotros, que se gestó allá en su momento en un movimiento social argentino y que llegó incluso a inspirar la Convención de Naciones Unidas, y que aún todavía sigue inspirando muchos cambios de pensamiento, de paradigma, de leyes, de un montón de situaciones. Entonces la frase es bien poderosa, y creo que un poco también recoge todo lo que mis compañeros de panel han venido estableciendo. Entonces yo sí me quedo con esa frase. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por su conocimiento, por estar aquí, compartir con nosotros. A los asistentes, muchas gracias también por su participación, por sus intervenciones. Esperamos que este espacio sea un espacio para que ustedes crezcan, sobre todo para nuestros estudiantes. A los docentes, agradecerles también su disposición y su tiempo. Hoy también, cuña publicitaria, tenemos Unicatólica La Plaza en la tarde. Vamos a estar con trabajo social, psicología y consultorio, atendiendo diferentes procesos sociales, consultas, asesorías jurídicas y demás acá en la plaza, y también van a estar los Scouts con un movimiento bien bonito, así que los esperamos esta tarde en Unicatólica La Plaza. Gracias a todos por su apoyo, por su participación, y feliz día.